defensores de Wexford. El ataque de Cromwell era imparable. De nuevo se habla de asesinatos, no solo de las tropas, sino también de ciudadanos, lo mismo que ocurrió en Drogheda. Después de lo ocurrido, lo único que tuvo que añadir fue que actuaron siguiendo la voluntad de Dios en el siglo XVII, durante los años 40. Tras el ataque del ejército de Cromwell, el cuartel de invierno quedó destruido y tuvieron que abandonarlo. Era evidente que ningún ejército irlandés podría vencer a Cromwell. Lo forzaron a entrar en guerra. Aunque no tenía mucha experiencia, el carácter inestable de Cromwell lo condujo a una mentalidad bélica. En muchos sentidos, era un comandante de caballería excepcional. Y por otro lado, era un comandante excepcional, pero en lo que respecta a la guerra, era impulsivo e irresponsable. El siguiente objetivo de Cromwell fue Waterford, situada cerca del río Suir. Entonces era la segunda ciudad más grande de Irlanda. Cromwell se propuso atracar sus barcos en la ciudad y descargar la artillería. Pero para ello tendría que atravesar la gran fortificación de Duncannon, que protegía la desembocadura del río. Para tomar Waterford, debía atacar el fuerte. A diferencia de las murallas medievales de Drogheda y Wexford, Duncannon era una de las primeras fortificaciones modernas de Irlanda. Fue construida en 1588 para defenderse de la Armada española. Sus murallas angulosas proporcionaban una mayor defensa a los proyectiles de la artillería que las murallas planas tradicionales. La defensa también disponía de una plataforma más apropiada para disparar los cañones contra la fuerza opresora. Aunque los hombres de Cromwell sobrevivieron al fuego de la artillería y atravesaron las murallas exteriores del fuerte, todavía tenían que pasar un foso profundo y vacío que podía convertirse en su tumba. La estrategia de Cromwell se complicaba. Cerca del puerto de Duncannon no había un lugar seguro para descargar y establecer los cañones. Para el ataque solo contaba con las armas de mano. Ready and fire. Las armas de Cromwell no eran lo suficientemente potentes para derribar las murallas de Duncannon. Como se esperaba, el fuerte era impenetrable. En ese momento, la inexperiencia de Cromwell como comandante de guerra se hizo visible. Cuando se encontró con la resistencia, su optimismo táctico no fue suficiente. No encontró ninguna solución. No tenía un plan alternativo. Incapaz de progresar, Cromwell, frustrado, se vio obligado a renunciar al asedio. Se cuestionaba si Cromwell tomaría Wexford como había previsto. Un buen general se distingue por su capacidad de innovación, adaptación e invasión. Si Oliver Cromwell quería conquistar Irlanda, debía cumplir los tres requisitos. En noviembre de 1649, Oliver Cromwell tenía muchas preocupaciones. Había llegado a Irlanda en busca de una guerra decisiva. Pero el enemigo no estaba dispuesto a luchar. La supuesta campaña rápida de conquista se estaba alargando. Su ejército, formado por 12.000 soldados, se había reducido a solo 3.000. No solo perdió a sus hombres en combate, también murieron por enfermedades. La Irlanda del siglo XVII contaba con grandes ejércitos, y los pequeños no sobrevivían. La disentería, entre otras enfermedades, atacó a las filas durante la campaña. Frustrado por no conseguir la invasión del fuerte de Duncannon, los planes de Cromwell para apropiarse de Waterford por mar serían un completo fracaso. En lugar de movilizar tropas y suministros río arriba desde el sur, tendría que traerlos por tierra desde el norte. Solo el mal tiempo podría detener el avance de Cromwell.
Las fuertes lluvias dificultaron el traslado de las tropas e hicieron casi imposible el transporte de las armas pesadas. El 2 de diciembre de 1649, Cromwell tomó conciencia de que con estas condiciones, una guerra en Waterford sería imprudente. Cromwell retiró a su ejército y desistió su campaña de ataque para tomar Waterford. El nuevo ejército modelo se retiró a los cuarteles de invierno establecidos por todo el sudeste de la isla. Cromwell hizo uso de la política en lugar de la balística para convencer a varias ciudades de que se rindieran. Mientras tanto, los miembros del Parlamento escribieron a Cromwell constantes súplicas desesperadas. El hijo de Carlos I estaba en Escocia, donde planeaba una nueva ofensiva para restablecer la monarquía. Con el nuevo gobierno británico en peligro, se pidió a Cromwell que regresara a casa para solucionar el problema. Se le presionó con insistencia para que regresara a Inglaterra e intentara resolver el conflicto entre Inglaterra y Escocia. Con esta nueva urgencia y la tregua de las lluvias, Cromwell retrasó la vuelta a Inglaterra para volver a poner en marcha su máquina de guerra a finales de enero. Waterford no había sido un blanco fácil, así que Cromwell se estableció en Kilkenny, el centro de la resistencia irlandesa, donde el general Ormond ejercía su poder. Cromwell comenzó con la maniobra más compleja de toda su campaña en Irlanda. Repartió sus fuerzas en dos columnas en forma de tenazas. De este modo aplacó toda resistencia a su paso, reencontrándose en Kilkenny a finales de marzo. La victoria de Kilkenny también suponía la invasión de su castillo, que no era menos que la resistencia del general Ormond. El castillo estaba en una zona alta, con vistas al río Nor. Una muralla conectada con el castillo protegía a la ciudad colindante. En un primer movimiento, Cromwell envió a un destacamento de casacas rojas para establecer una batería de cañón al sur, en el exterior de la muralla. Abrieron una brecha. Charge! Entonces ordenó el ataque a la infantería. Cromwell mantuvo la presión durante varios días, envió a más tropas a la ciudad y abrió una segunda brecha. El 27 de marzo, el gobernador de Kilkenny le entregó la ciudad y el castillo. La rendición de Kilkenny supuso una victoria importante para Cromwell, pero aún no había conquistado a los irlandeses. En la ciudad vecina de Clonmel se levantó una implacable fuerza de resistencia. Este ataque sería su última batalla en Irlanda. A finales de abril de 1650, el nuevo ejército de Oliver Cromwell, formado por 8.000 soldados y 600 de caballería, ganó las murallas de Clonmel en la orilla del río Suir. El número de muertes en Clonmel se sumaría al de Drogheda 7 meses atrás. Pero los ciudadanos de Clonmel tenían esperanzas. Al mando de sus tropas estaba Hugh Duff O'Neill, un guerrero con experiencia y líder de la resistencia. Disponía de 200 hombres, la mayoría irlandeses católicos, miembros del Ulster. Las tropas con más disciplina, éxito y experiencia eran estas fuerzas irlandesas del Ulster. Hugh Duff era uno de los pocos comandantes que tenía posibilidades de vencer a Cromwell y parecía tener confianza en ello. Cromwell no tenía dónde elegir para establecer sus armas pesadas. La más grande pesaba más de 3.000 kilos. Con el río al sur y tierras pantanosas al este y oeste, el único lugar donde podía colocar estos gigantes era en el norte. Por este motivo, Cromwell no pudo poner en práctica su estrategia predilecta, abrir dos brechas simultáneamente. No pareció preocuparle, aunque sí debería haberlo hecho, puesto que O'Neill pudo centrar la defensa en un único foco. A Cromwell le llevó 2 días abrir la brecha en la muralla.
El plan consistía en enviar primero a la infantería. Una vez dentro, abrirían las puertas de la ciudad y esperarían a la caballería. Cromwell ordenó el ataque y se unió a la caballería en la entrada. No sabía que O'Neill le había preparado una desagradable sorpresa. En la primavera de 1650, los casaca roja de Oliver Cromwell iniciaron un ataque desafiante en Clonmel, el último objetivo de su campaña de conquista en Irlanda. Entonando himnos y salmos en el combate, se introdujeron en la brecha. El ejército se dispuso a conseguir una nueva victoria. Pero el comandante de las tropas irlandesas, Hugh O'Neill, tenía otros planes. Les había tendido una trampa. Detrás de las murallas construyó 2 muros perpendiculares a la brecha y uno paralelo, formando un recinto cerrado. O'Neill estableció a sus hombres y la artillería sobre los muros. Una vez que los soldados de Cromwell se situaron en la zona de ataque, los irlandeses les dispararon. Tan fácil como pescar peces en un barril. Los soldados que se dirigían a la brecha no sabían que sus compañeros estaban atrapados entre los muros, así que siguieron entrando. O'Neill construyó los muros de la trampa provistos de escalones para que los mosqueteros, después de abrir fuego, pudieran agacharse para cargar las armas mientras otros disparaban. Otros mosqueteros disparaban desde las ventanas de las casas de alrededor. Los soldados de Cromwell eran derribados, sin escapatoria en la trampa de O'Neill. Algunos morían atravesados con picas o guadañas. Otros eran aplastados con vigas de madera, sorprendidos bajo una catapulta improvisada. Los disparos de los cañones mutilaron a otros. Los llamados cañonazos encadenados consistían en 2 bolas unidas por una cadena. Cuando eran disparadas, giraban en el aire trazando una trayectoria sangrienta entre el ejército enemigo. Aunque la cadena se soltara con el impacto del disparo, que ocurría a menudo, el cañón se convertía en un proyectil. Es cierto que la guerra es un infierno, pero combatir en Clonmel debió serlo en el sentido literal de la frase. Cuando las puertas de la ciudad no se abrieron en el acto, Cromwell sintió que algo iba mal con el ataque. Se acercó a la brecha y entró en cólera cuando observó que sus hombres se retiraban de la muralla. Cromwell animó a luchar a la infantería, pero por primera vez su carisma no causó efecto en las tropas, así que ordenó a la caballería que desmontara y atacara a pie. Su única estrategia consistía en abrir las murallas y atacar. Aunque fue efectiva en Drogheda y de algún modo también en Wexford, en Clonmel no funcionó. Y Cromwell no tenía un plan B. El combate dentro del fuerte se alargó durante 3 horas, hasta que Cromwell admitió la derrota y ordenó la retirada. Entre 1.000 y 2.500 soldados parlamentarios murieron en el asalto, el 10% del ejército de Cromwell. Muchos oficiales de alto rango también perdieron la vida. La resistencia puesta por Hugh Duff O'Neill fue efectiva, y a Cromwell le costó la vida de varios de sus hombres, y él quedó decepcionado. Todos los grandes comandantes tienen un mal día, y él no era una excepción. Nadie consigue siempre la victoria. Se propuso atracar sus barcos en la ciudad y descargar la artillería. Pero para ello tendría que atravesar la gran fortificación de Duncannon, que protegía la desembocadura del río. Para tomar Waterford, debía atacar el fuerte. A diferencia de las murallas medievales de Drogheda y Wexford, Duncannon era una de las primeras fortificaciones modernas de Irlanda. Fue construida en 1588 para defenderse del ejército de Cromwell. El cuartel de invierno quedó destruido y tuvieron que abandonarlo. Era evidente que ningún ejército irlandés podría vencer a Cromwell. Lo forzaron a entrar en guerra.
Aunque no tenía mucha experiencia, el carácter inestable de Cromwell lo condujo a una mentalidad bélica. En muchos sentidos, era un comandante de caballería excepcional. Y por otro lado, era un comandante excepcional, pero en lo que respecta a la guerra, era impulsivo e irresponsable. El siguiente objetivo de Cromwell fue Waterford, situada cerca del río Suir. Entonces era la segunda ciudad más grande de Irlanda. Cromwell, de la Armada Española. Sus murallas angulosas proporcionaban una mayor defensa a los proyectiles de la artillería que las murallas planas tradicionales. La defensa también disponía de una plataforma más apropiada para disparar los cañones contra la fuerza opresora. Aunque los hombres de Cromwell sobrevivieron al fuego de la artillería y atravesaron las murallas exteriores del fuerte, todavía tenían que defensores de Wexford. El ataque de Cromwell era imparable. De nuevo se habla de asesinatos, no solo de las tropas, sino también de ciudadanos, lo mismo que ocurrió en Drogheda. Después de lo ocurrido, lo único que tuvo que añadir fue que actuaron siguiendo la voluntad de Dios en el siglo XVII, durante los años 40. Tras el ataque de